Voy a pedirles, hermanos, que por favor abran sus Biblias en Génesis capítulo 2. Ya se ha leído esta porción y vamos a meditar en la palabra del Señor en este capítulo. Vamos a aprender algunos principios importantes que este capítulo nos muestra. Durante este mes los pastores estaremos hablando acerca de las muestras que Dios tiene de su amor hacia nosotros, cómo Dios nos muestra su amor. Y durante este mes vamos a hablar de 4 elementos que Dios nos muestra en su palabra y que de esa manera Dios nos está mostrando su amor. Y el primer tema para el día de hoy es límites como muestra de su amor. Y yo no sé qué viene a su mente cuando usted escucha esta palabra, pero generalmente tiene una connotación muy negativa para la mayoría. Porque cuando escuchamos la palabra límites, obviamente estamos pensando, ¿verdad?, en algo que se nos cierra, se nos limita, en algo donde no se nos da permiso. Siempre pensamos en prohibición. Hay un libro muy interesante que se llama Límites para los niños. En ese libro los autores Henry Cloud y John Townsend dicen que todos queremos fijar límites, pero no queremos escuchar acerca de los límites de otras personas. Y yo no sé si usted se identificó con esta declaración. Todos queremos fijar límites, pero no todos queremos escuchar acerca de los límites de otra persona. Porque cuando nosotros fijamos límites, hablamos del respeto. Tenemos muy claro nuestra persona, quiénes somos, y por eso fijamos límites con los demás. Y usamos frases como, te pido por favor que me respetes. Y hasta este punto te permito llegar. Y usamos muy común esas frases, porque con eso queremos nosotros mostrar quiénes somos y queremos dejar muy en claro que la otra persona sepa quiénes somos nosotros. Y quiero leerle unos versículos que los 2 primeros yo sé que le van a encantar. Es más, anótelos ahí en su Biblia, subráyelos, márquelos y si se los quiere memorizar, memorícelos. El primero dice Isaías 59:19, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Se lo voy a repetir otra vez. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Esos límites nos gustan. Porque el texto claramente dice, ¿verdad?, que viene el enemigo y Dios levanta un muro de protección y le dice a Satanás, hasta aquí vas a llegar. Y esos límites, ¿cuánto los estamos necesitando en este tiempo? Salimos a trabajar, salimos a comprar y nosotros quisiéramos saber que hay un límite que nos guarda y que somos los hijos de Dios, sus hijos amados, y entonces Dios ha puesto un cerco de protección y esos límites nos encantan porque nos hablan de seguridad. Escuche este otro límite. Salmo 91:7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y muchos se han, ¿verdad?, apropiado de este salmo durante este tiempo y dicen, no, la palabra dice que ninguna plaga va a tocar nuestra morada, así que aquí vamos en el nombre de Jesús, porque claro, tenemos presente esos textos bíblicos donde Dios pone límites al mal para que no toque la vida de sus hijos. Y esos límites nos encantan porque nos hacen saber hijos amados, nos transmiten seguridad, amor, confianza. Pero ¿qué hacemos cuando escuchamos límites como los que siguen? El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, verso 16, citando el Antiguo Testamento, escribió, sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. Límites. Y es ahí donde entonces queremos negociar esos límites con Dios.
Quisiéramos que Dios, comprendiera que venimos de una naturaleza pecaminosa, que amamos el pecado, pero que Dios entiende, ¿verdad?, nuestra debilidad, y con esos límites nos gusta negociar. Escuche este otro límite, Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí tenemos problemas. Ahí es cuando cuestionamos el amor de Dios. Si Dios es amor, ¿por qué va a condenar a algunos? Si Dios es misericordioso, ¿cómo no va a tener misericordia de mí, verdad? Que he vivido toda una vida ignorándolo, pero el día de mi muerte yo quiero que Él pase por alto su justicia y me extienda su misericordia. Nos encanta negociar esos límites. Yo decía que esta palabrita tiene una connotación muy negativa para algunos, positiva para otros, dependiendo del asunto que se va a tratar. El ser humano se siente seguro mientras establezca sus límites con Dios. Y ahí tenemos hombres que dicen, hombres y mujeres, en mi vida no metas a Dios, ¿verdad? Y están trazando su límite. Yo no quiero saber de Dios en este momento. Y claramente le dicen a una persona, a mí no me hables de Dios. Si tu religión te ha funcionado, quédate con ella. A mí no me hables de Dios. Y a veces en un tono ya incómodo, molesto. Porque yo quiero ponerle límites a Dios. Pero cuando esa misma persona escucha que Dios es santo, que Él es justo, se muestra un rechazo absoluto a la naturaleza de Dios. Y cuando escuchamos que Dios es santo, que Dios es justo, inmediatamente comenzamos a cuestionar su amor. Pues si Dios nos ama, ¿por qué en este momento hay miles de personas en los hospitales debatiéndose entre la vida y la muerte? Si Dios es amor, ¿por qué permitió que un bebé naciera con cáncer, con algún síndrome? Si Dios es amor, ¿por qué permitió un accidente donde iban personas que iban a realizar unas buenas obras a otras personas que lo necesitaban? ¿Por qué Dios permitió esto? Y entonces comenzamos a cuestionar la naturaleza de Dios cuando nos vemos confrontados con su naturaleza santa y justa. Y este día entonces, y a lo largo de estos meses, durante 4 domingos, estaremos hablando de ese tema, de los límites, pero yo quisiéramos, ¿verdad?, los pastores, cambiar ese enfoque de que los límites, ¿verdad?, tienen una connotación negativa. En realidad, los límites son positivos. En la Biblia, los límites son muestra de su amor. Pero estamos tan acostumbrados a vivir al margen de las reglas. Nosotros amamos vivir al margen de los límites que se nos ha puesto, porque ahí está la adrenalina, ahí está como la vida, ¿verdad? Los jóvenes les encanta vivir a los límites, y no necesariamente límites malos, sino experimentar cosas extremas, y ahí se divierten y sienten que ahí está la vida. Pero tenemos que saber que cuando hablamos de los límites que Dios ha puesto, quisiera comenzar este primer mensaje, con la intención de que en su corazón quedara grabado que los límites que Dios nos ha puesto nos revelan su amor, su misericordia, su santidad, su justicia y todo aquello que Él es. Sus límites nos hablan de su naturaleza. Así que vamos a ir entonces al capítulo 2. Y quiero que centre, por favor, su mirada en los versos 8 y 9. Y quiero hablar un poco del escenario previo. Porque cuando hablamos de límites nos centramos solamente en lo prohibido, pero no miramos lo que está antes de eso. Y en los versículos 8 y 9 dice así la palabra del Señor. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén,
al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál es ese escenario previo? Bueno, la Biblia dice que Dios preparó un lugar precioso para el hombre. El texto dice, delicioso a la vista, todo árbol delicioso a la vista, es decir, árboles maravillosos. Si a usted le gustan las plantas, usted sabe de qué estoy hablando. Los que les encantan las plantas, ¿verdad? Deleitan las pupilas mirando las plantas, las flores y ahí encuentran un gozo, una paz, un deleite observando esas cosas. Y la Biblia dice que Dios plantó árboles deliciosos a la vista. Es decir, que con solo verlos, imagínese ese paraíso, el corazón del hombre podía encontrar reposo. Podía contemplar la naturaleza que Dios había hecho y el corazón de Adán podía reposar, tranquilidad, paz, seguridad. Pero también dice, y bueno para comer. ¿Qué nos dice este escenario previo? A propósito, Edén significa delicia. Así que Dios prepara un lugar donde el hombre pudiera encontrar paz, seguridad, donde el hombre tuviera todo a su alcance para disfrutar de la bondad de Dios. Quiero que usted note esto y que no lo olvide. Dios preparó un lugar para el hombre donde él pudiera disfrutar de la bondad y de la generosidad de Dios. Preparó un lugar de reposo. Preparó un lugar donde él tuviera propósito también. Y eso es muy importante. Así que ese es el escenario previo. Dios abrió toda su generosidad y la puso delante del hombre. Y es aquí cuando entonces dentro de esa generosidad nosotros encontramos la siguiente declaración. Génesis 2:15 dice así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En primer lugar, los límites de Dios nos revelan sus propósitos. Los límites de Dios nos revelan sus propósitos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El hombre no fue puesto en un lugar de reposo para estar de ocioso. Muchos piensan que el trabajo vino como maldición después de que el hombre pecó. Pero cuando nosotros vamos al texto bíblico, nosotros podemos quitar todo aquello que hemos escuchado y que muchas veces nos hacemos de esas ideas porque las hemos escuchado de otras personas, pero que no necesariamente están en el texto bíblico. Lo que nosotros encontramos en la Biblia es que Dios desde el principio diseñó al hombre con propósito. ¿Y cuál es ese propósito? En Génesis 2:15 leemos que Dios hace la creación, forma al hombre y en medio de esa creación Dios le da un trabajo. Muchos piensan que el trabajo es maldición, pero el trabajo es bendición. Dios colocó a Adán en el huerto para que labrara y guardase la tierra. El hombre fue creado con propósito. Su función era cultivar la creación, cultivar la tierra y mantenerla. Y a través de eso Dios proveería para sus necesidades. Dios le diseñó el trabajo a Adán para que en su lugar de trabajo Adán le diera la gloria a Dios. Por eso es que cuando hablamos de servir a Dios, no solo estamos hablando de labores eclesiásticas como muchos piensan. Este hombre sirve a Dios, así que se imaginan que es un pastor, que es un teólogo, que es un misionero,
que anda haciendo obras de caridad entre los más necesitados y que es un hombre piadoso que carga la Biblia y todo el tiempo está orando y que cuando habla pues sus palabras son tan dulces, ¿verdad? Porque ese hombre sirve a Dios. Cuando nosotros vamos al texto bíblico nos encontramos que el hombre puede y debe darle la gloria a Dios en su lugar de trabajo. Es decir, este día estamos reunidos desde nuestros hogares para darle la gloria a Dios. Pero mañana usted va a salir a trabajar para darle la gloria a Dios. Y en medio de ese darle la gloria a Dios, Dios va a proveer para sus necesidades. Dios propició un lugar donde todo estaba preparado para que en conjunto el hombre y la creación le dieran la gloria. Quiero preguntarle en este momento, ¿había pensado que su lugar de trabajo es un lugar desde donde usted puede darle la gloria a Dios? Lamentablemente muchos creyentes piensan que el único lugar donde se le da la gloria a Dios es en el templo. Si eso fuera así, hermanos, desde marzo del año pasado hasta este día, quienes viven con ese pensamiento no le han dado la gloria a Dios. Yo creo que es una tragedia, hermanos. No debemos olvidar que no es el lugar, es donde están los creyentes. Así que, hermanos, mañana que usted salga a trabajar, dele la gloria a Dios. Así que Dios puso límites que nos revelan sus propósitos. Pero en segundo lugar, los límites de Dios nos revelan su naturaleza. Los límites de Dios nos revelan su naturaleza. Génesis 2, 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y hermanos, aquí es donde entonces comenzamos a cuestionar este texto. Nos lleva inmediatamente a pensar en el por qué. Pero yo voy a hacer una pregunta. ¿Por qué cuando leemos el verso 8 y 9, donde dice que Dios plantó un huerto, ¿verdad? Y plantó árboles hermosos y para el sustento del hombre, ¿por qué no ponemos ahí un por qué? El por qué comienza aquí. Y mandó. Porque esa palabrita inmediatamente nos pone, ¿y quién es Dios? Porque a nosotros nos encanta, hermanos, sentirnos libres. Nos encanta andar por el mundo sin reglas, sin principios, pero nos encanta y nos molesta si no respetan nuestros límites, ¿verdad? Nos molesta, nos encanta ponerlos y nos molesta si alguien pasa esos límites. Pero nosotros queremos andar de arriba para abajo violando los límites de los demás y que los demás ni siquiera cuestionen. Así que cuando nos encontramos con esta primera declaración que dice: y mandó Jehová Dios al hombre, cuando decimos, bueno, ¿y quién es Dios? ¿Qué nos revela? Quiero mostrarles en este versículo 4 atributos que nos muestran parte de la naturaleza de Dios. El primero de ellos, su autoridad. Nos muestra su naturaleza, su autoridad. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Desde el principio, desde la creación, Dios se presenta delante del hombre como el creador, como el soberano Señor del cielo y de la tierra, como el que tiene autoridad sobre su creación, sobre lo creado, como el que tiene autoridad sobre el hombre. Así es como se presenta. Los límites de Dios nos revelan su naturaleza. Él es soberano.
Y en esta primera parte del texto vemos su autoridad. El soberano Señor no está negociando con el hombre. El soberano Señor del cielo y de la tierra se presenta ante el hombre y le manda diciendo. En segundo lugar, este verso nos revela el amor de Dios. De todo árbol del huerto podrás comer. El amor es provisión. El amor es cuidar a la persona amada. El amor es hacer preparativos para que la persona amada experimente el amor de quien lo ama. Y Dios, en su gran amor, dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Todo, ¿verdad? Quiero que disfrutes mi generosidad, mi bondad. Y yo quiero resaltar la palabra todo. Porque esa palabrita es opacada por la siguiente frase que vamos a ver en unos momentos. Pero el texto dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Todo. Y todo es todo. ¿Verdad? Siempre está eso de, ¿quieres saber qué es todo? Pues todo es todo. Bueno, Dios le dijo al hombre, todo árbol del huerto puedes comer. Es decir, todo lo que tú ves y te agrada, todas esas delicias que Él había puesto delante del hombre, la podía disfrutar porque habla de su amor. La persona amada, la persona que ama, quería que la persona amada de verdad se sintiera amada. Que experimentara aquella generosidad que parte antes de que el hombre existiera. Así que en este verso nosotros vemos el amor de Dios también. De todo árbol del huerto podrás comer, pero también en este verso nosotros vemos la santidad de Dios. La siguiente frase de este verso dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y saben, aquí peleamos con Dios. Aquí es cuando el ser humano cuestiona lo demás. Porque esta expresión, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, es como ese puntito negro en una pizarra blanca. Imagínense en este momento un pizarrón blanco. Y si alguien pusiera un puntito, ¿sabe a dónde se va a centrar su mirada? Sí, ahí, en ese puntito. Y podemos pasar 10 años hablando del por qué ese puntito, por qué ese color y olvidar toda la pizarra. Esto es lo que ha hecho el hombre en los últimos años de su vida. Cuestionar a Dios. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué lo puso? Recuerdo una conversación con un hombre hace ya muchos años. Nos tomábamos un café una vez por semana. Y un día me dijo, a ver, pastor, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué si Dios ama al hombre, por qué puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto? ¿Y por qué le dijo, tú no vas a comer? Me dijo, porque yo tengo dudas de un Dios que ama, pero que no da acceso a todo lo que Él hace. Y bueno, en ese momento yo le dije, Señor, si tú no abres mi entendimiento, de aquí no soy. Así que le dije, vamos a hacer una cosa. ¿Usted ama a sus hijos? Me dijo, claro que los amo. Trabajo, me esfuerzo para que ellos estén bien. La siguiente pregunta fue, ¿usted tiene casa propia? Sí, hace unos años yo pude adquirir la casa. Okay. ¿Hay algunos lugares al que sus hijos tengan restringido algunas cosas que ellos no puedan tocar? En ese tiempo él tenía hijos pequeños y me dijo, claro. Me dijo, la cocina, por ejemplo, está prohibido para ellos. No pueden tocar ciertos artículos de la cocina como cuchillos, el tomacorrientes que está por todas partes, no la pueden tocar. Y le dije, yo dudo que usted sea un padre amoroso. ¿Cómo es posible que haya comprado una casa con tanto esfuerzo, pero sus hijos no pueden disfrutar de todo lo que hay en su casa?
Me dijo, es que ¿cómo van a tocar? Bueno, me dice, en ese tiempo pusimos protección en los tomacorriente porque imagínense, los niños son bien curiosos. Y le dije, usted es un padre que no ama a sus hijos. Nuestra lógica nos hace pensar que Dios es un Dios malo porque le dijo al hombre, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero cuando nosotros como seres humanos cuidamos, ponemos límites para cuidar a los que amamos, ahí sí, ¿verdad? Qué generosos somos, qué amorosos somos como padres, porque sabemos trazar límites para nuestros hijos. Pero cuando leemos los límites de Dios, ahí tenemos problemas. Y la razón es porque nuestra lógica y la santidad de Dios no tienen conexión. Dios estaba estableciendo su santidad, Dios le estaba marcando al hombre y le estaba diciendo, este soy yo y este eres tú. Pero quiero que disfrutes todo lo demás, porque en medio de todo eso está mi amor. La última frase dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nos revela su justicia. Así que el texto nos revela su soberanía, es decir, su autoridad, su amor, su santidad. Y ahora estamos leyendo su justicia. El día que violes los límites que te he puesto, vas a morir. El hombre por naturaleza es curioso. Los accidentes que se dan en la infancia, muchos de ellos son por curiosidad. Y hay niños súper curiosos, ¿verdad? Hay niños que de plano les pone uno en la cuna y ahí se quedan y no pasa nada. Pero hay niños que se han escapado de la cuna y terminan picando aquí, picando allá, tiraron esto, tiraron lo otro. Es una naturaleza del ser humano la curiosidad. Y resulta que ellos encontraron el límite y dijeron, vamos a ver qué pasa si tan solo tocamos el límite. ¿Y sabe qué pasó? El día que de él comieres, ciertamente morirás, porque la justicia de Dios no es una justicia que se pueda, no es una línea que usted puede mover. La justicia de Dios no es algo que yo pueda ir como moviendo poco a poco. Dios puso su justicia y esa justicia se cumple. El día que de él comieres, ciertamente morirás. En la lámina que ustedes están viendo en este momento, en el centro hay un círculo blanco y dice vida. La parte externa del círculo está en color negro, está oscuro y dice muerte. ¿Saben, hermanos? Muchos piensan que así es, ¿verdad? Que así es el asunto. Aquí hay vida y aquí hay muerte, que así comenzó todo. Y entonces nuestra curiosidad nos dice que mientras estemos dentro del círculo blanco, en realidad no somos libres. Pero que si nosotros nos acercamos al límite de ese círculo blanco, wow, vamos a experimentar la adrenalina, la vida, lo prohibido, sabe rico, ¿verdad? Y nos han dicho tantas cosas que no estamos en el centro del círculo blanco porque estamos cada día como, a ver qué pasa si yo violo y si me acerco a los límites. Y entonces no estamos disfrutando esa vida de plenitud que Dios nos ha dado. En la siguiente lámina, ustedes pueden ver la pantalla, su mayor parte en oscura, negra, y un pequeño círculo a su lado izquierdo, y dentro de ese círculo dice límites, y en la parte oscura dice libertad. Y muchos ven la vida así. Muchos piensan que vivir a la luz de los principios de la palabra, que ser cristiano es de verdad vivir una vida tan reducida,
Porque muchos la han reducido a, no, yo no voy a ir a tu iglesia porque seguro me van a decir que ya no tome, que ya no fume, que no tenga mi amante, que ya no esto, que ya no lo otro. Y tienen bien claras las prohibiciones, ¿verdad? No sé de dónde las han sacado, pero las tienen bien claras. Y entonces son esas personas que dicen, no, es mejor vivir del lado oscuro. Porque ahí hay libertad, ahí tú puedes hacer lo que quieras, ahí tú puedes disfrutar, tú puedes, es más, Dios no se mete contigo. Pero ¿qué pasa? Que cuando viven los efectos de esa aparente libertad, entonces quieren a Dios. Ahora sí, Señor, por favor, escucha mi oración. Y yo he pensado que estos días el cielo está escuchando tantas promesas, hermosas promesas de personas que viven del lado oscuro y diciéndole, Señor, de verdad, si tú sanas a mi mamá, si tú levantas a mi hermano del hospital, si tú haces esto con mi hijo, Señor, yo te prometo. Pero sabe, toda su vida han vivido del otro lado, donde dicen ellos, Dios no tiene parte. La última lámina de esta presentación es una pantalla en blanco y en el centro dice libertad. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sabe cómo fue al principio? Adán, disfruta tu libertad. Adán, disfruta de mi presencia. Adán, disfruta de mi amor, disfruta de mi justicia, de mi santidad. Disfrútalo, soy tuyo y tú eres mío. Vamos a tener una relación personal. Voy a ministrar tu corazón, te voy a proveer, te he creado con propósito y con dignidad. Adán, quiero que disfrutes de mi amor. Por eso es que cuando hablamos de los límites, quiera Dios usar su palabra para que usted se dé cuenta que los límites nos revelan a un Dios de amor, que los límites nos muestran a un Dios santo, a un Dios justo, a un Señor, a un soberano, que está dispuesto a bendecir a aquellos que quieran disfrutar de una vida plena bajo sus principios. Yo estoy seguro que los padres, que cada padre que está viendo esta transmisión, cada vez que ha puesto límites a sus hijos, no es para amargarles la vida. Claro, los hijos creen que sí, ¿verdad? Los hijos creen, mi papá no me quiere, mi papá me odia, y bueno, o sea, nos hacemos las víctimas, la verdad. Pero los que somos papás sabemos que los límites tienen un propósito. Los amamos, queremos protegerles, queremos su bien. ¿Por qué cuando hablamos de los límites de Dios no pensamos de esta manera? ¿Por qué no pensamos que cuando hablamos de los límites de Él, en realidad estamos hablando de su amor, de su santidad, de su justicia, de su misericordia, de su bondad y de todo lo que la Biblia dice que Él es? Porque dentro de sus límites, Él nos ha mostrado cuánto nos ama. Así que, hermanos, durante este mes, recuerde, los límites, ¿verdad?, nos hablan de su amor. Él nos ha dejado en su palabra muestras de su amor. Y queridos hermanos, vivamos dentro de su palabra. Disfrutemos esa libertad que Él nos ha concedido. Y antes de concluir con el mensaje de este día, probablemente usted tiene en la mente, querido amigo, que está escuchando el mensaje, probablemente usted tiene en la mente de que los límites que Dios ha puesto
no son muestras de su amor. Yo espero que esta mañana la palabra de Dios le haya convencido a usted de que lo que Dios ha establecido, lo ha establecido basado en su amor y en su justicia. Él dijo que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Quiero detenerme en esto, los incrédulos. Los que dicen, yo no creo en Dios. ¿Sabe? Si con esa declaración usted pudiera eliminar a Dios, usted descansaría. La realidad es que cada vez que usted dice, yo no creo en Dios, usted se está condenando. Porque Dios existe, no importa si usted o yo creemos o no creemos, Él es Dios. Él existe. Así que quisiera invitarle, acá ahí donde está, usted tomara un tiempo con el Señor. Y usted le dijera, Señor, ayuda en mi incredulidad. Este día he comprendido que en realidad me amas más de lo que yo puedo comprender, de lo que yo puedo sentir. Este día yo quiero que abras mi entendimiento para poder tener una relación personal contigo. Hable ahí donde está con el Señor. Y venga y disfrute la libertad que Él nos ha dado. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que nos lleva a aguas frescas para recordarnos quién eres tú, para mostrarnos quiénes somos nosotros y para mostrarnos cómo tú quieres ser adorado por nosotros. Gracias porque tu palabra es verdad y porque a lo largo de ella nos has dejado muestras de tu amor. Y porque la mayor prueba de tu amor es la persona de Cristo. Y en su nombre te adoramos y bendecimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.